en sintonía con La Nueva Noticia, un programa para reflexionar y vivenciar el Evangelio del día con las familias y comunidad de fe. Conducido por el Padre Miguel Ángel Aguilar Morán, misionero vicentino. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículo 1 al 16a. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: El reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: Vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último salió también al caer la tarde y encontró todavía otros que estaban en la plaza y les dijo: ¿Por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos respondieron: Porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: Vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer el dueño de la viña le dijo a su administrador: Llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Al recibirlo comenzaron a reclamarle al propietario diciéndole: Esos que llegaron al último solo trabajaron 1 hora y sin embargo les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos: Amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Acaso no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos y hermanas, ya nos encontramos en el 25º domingo del tiempo ordinario. Démosle gracias a Dios por esa oportunidad de ir avanzando cada día y así sin duda creciendo también en nuestra misma fe. De tal manera que ese crecer en la fe nos lleva siempre al estar al día con todo lo que está aconteciendo en nuestro alrededor. Y así no poder pasar desapercibidos, desconectados, indiferentes a todo aquello que muchas veces se convierte en amenaza para la misma vida del ser humano, a la dignidad del ser humano. Y es precisamente lo que el Evangelio nos está en este día también señalando a través de Jesús, que es consciente de tantas personas que mendigan, tantas personas que viven en esa pobreza extrema. ¿Y cuáles son las causas? Muchos propietarios que con muchos altos aranceles habían dejado a los más pequeños sin sus terrenos, sin sus propiedades. Y así muchos que tenían se iban quedando sin nada, se iban empobreciendo cada día. Por otro lado, otros que vivían esa realidad de alquilar su mano de obra, de alquilarse a sí mismo para cualquier cosa. Y así en ese contexto también como el mismo Evangelio de San Mateo nos va llevando a esa actitud de un dueño de una viña, de un propietario, quien de alguna manera toca esa base medular del mismo empobrecido, quien procura pues levantarle ese ánimo, sobre todo aquellos que ya al caer la tarde estaban angustiados porque no habían sido contratados. ¿Qué vamos a llevar a casa? Hemos vuelto con manos vacías, sin llevar ese pan para nuestros pequeños, para nuestra familia. Y es interesante, ¿verdad?, cómo emociona de veras cuando en la parábola
El propietario dice, denle la oportunidad a aquel que ya está cayendo el día y también tiene derecho a ser llamado, invitado a trabajar. Y así da su fuerza de trabajo, con mucha alegría, con mucho entusiasmo. Y así también tiene ese derecho de ser retribuido también por su misma labor realizada. Por otro lado, consideremos también que el texto toca esa misma estructura religiosa en tiempo de Jesús, sobre todo aquellos líderes religiosos que se consideraban los únicos con derecho a la salvación, porque ya venían perseverando toda una tradición, mientras aquellos pobres, aquellos que están de sobra, que son hasta estorbo para la sociedad, que apenas alcanzaban para un pan, que apenas alcanzaban para lo mínimo, ellos por lo tanto no podían responder a ciertas normativas, a ciertas contribuciones también. Por lo tanto, esos estaban casi condenados sin derecho alguno a posibilitar la salvación. Por eso, como en el mismo contexto judío, hablamos más de una teología del mérito, que muchos por tanto tiempo que habían hecho ya se sentían también con mucho más derecho, ante una teología de la gracia que Jesús también va dando a conocer, que la iniciativa para la salvación no la toma el ser humano, sino más bien es un don gratuito que Dios concede a cada uno. Y así, por eso cierra el mismo Evangelio, dice, los primeros pueda que sean los últimos, y los últimos van a ser los primeros. Ahí está entonces la lógica divina, quien siempre toma la iniciativa, y no se trata simplemente por cumplir normativas, prescripciones, sino más bien porque es la gracia de Dios misma quien actúa en el ser humano. Pidamos pues a Dios Padre para que conceda a cada uno de nosotros siempre saber acertar el lugar, el momento y estar siempre ante la presencia de Dios Padre, guiados también e iluminados por esa palabra que Jesús continúa mostrándonos cada día. Oremos en comunidad. Señor, haz que esta palabra entre en mi corazón y me transforme según este amor sorprendente, incomprensible que Jesús me está ofreciendo también hoy en este momento. Condúceme al último puesto, al mío, aquel que Él ha preparado para mí, allá donde yo pueda ser verdaderamente yo mismo. Amén. Y que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Han escuchado La Nueva Noticia, un programa para reflexionar y vivenciar el Evangelio del día con las familias y comunidad de fe, conducida por el Padre Miguel Ángel Aguilar Morán, misionero vicentino. Gracias por su atención. Hasta la próxima.